He escuchado de todo, que va a recibir un castigo de 10 años o que van a revisar sus documentos en la puerta. Aquí les digo la verdad y cómo puede prepararse para su entrevista en su país de origen. Hola, mi nombre es Alina Ray Conrad y soy abogada de inmigración por los últimos 17 años y hemos ayudado a muchísimas familias en sus entrevistas y conozco los miedos más comunes para este tipo de caso. Vamos a discutir 5 mitos y voy a usar a Ciudad Juárez como referencia, pero esta información puede aplicar a cualquier país en el mundo. Antes de empezar, quiero decir que sabemos que está pasando mucho con inmigración, pero le queremos decir algo de tranquilidad. Seguimos recibiendo aprobaciones de nuestros casos familiares. Hasta la fecha, todos nuestros clientes que han ido a Ciudad Juárez y a otros consulados en el mundo han regresado sin problema con su residencia permanente. Recuerde que cada caso es diferente y que esta es solamente información de referencia. Hay que discutir los puntos. Primero, si sale a Ciudad Juárez, debe de quedarse 10 años. Los 10 años es para personas que tienen la vara permanente. Nuestros clientes no tienen esa vara permanente. Cuando usted va conmigo, con otro abogado de inmigración, una de las cosas que evaluamos es si las entradas, salidas o deportaciones, detenciones resultan en que la persona tiene la vara permanente. Entonces, si hay la vara permanente, sí, uno tiene que pasar 10 años fuera de los Estados Unidos antes de poder aplicar. Si no tiene la vara permanente, entonces eso de 10 años no aplica. La vara permanente resulta cuando existe una de dos situaciones. Uno es si la persona estuvo en los Estados Unidos por un año más, empezando el 1 de abril del 97 adelante, y luego salió de los Estados Unidos y entró de nuevo sin documentos. Eso resulta en la vara permanente. La segunda situación que resulta en la vara permanente es si uno entró a los Estados Unidos, recibió una deportación por un juez o por un oficial en la frontera y luego entraron de nuevo sin documentos. Ojo, cuando digo deportación en la frontera, no todas las detenciones en la frontera resultan en una deportación. Unos pueden resultar en lo que se llama un regreso voluntario o salida voluntaria. Si no sabe, entonces hay algo que se llama la FOIA, donde podemos tratar de obtener esa información. Por eso es importante que un abogado asesore su situación y podemos evaluar cada entrada, cada salida, si hubo deportaciones o detenciones y podemos evaluar cuáles son las opciones para usted. Para las personas que ocuparon un perdón, normalmente ese tipo de caso tarda 5 a 6 años entre el primer paso, que es la petición familiar, hasta la entrevista en el país de uno. Entonces, normalmente las personas permanecen en los Estados Unidos durante ese tiempo. Si aprueban el perdón, entonces sí, uno tiene que ir a su país para las entrevistas. A las personas que no ocupan un perdón, por ejemplo, si usted recibió DACA antes de cumplir los 18 años y siempre ha tenido DACA, nunca ha pasado un tiempo sin DACA, entonces probablemente no ocupa un perdón. Y para esas personas que no ocupan perdón, los casos tardan más o menos 2 años y medio a 3 años, si es que para hacer el proceso consular, porque no son elegibles para hacer todo el proceso aquí en los Estados Unidos. Regresando al mito, el tiempo que uno está en su país de origen es aproximadamente 2 a 3 semanas. Entonces es una semana de citas y luego 1 o 2 semanas para esperar que su pasaporte está preparado y le dan las instrucciones de cómo ingresar a los Estados Unidos si aprueban el caso, si dan la aprobación final a su caso. Mito número 2 es que la espera es interminable para esperar la cita. Esto sí tiene un poco de verdad, porque últimamente entre el tiempo que Inmigración dice que todo está bien con los documentos que tienen y que aprobaron el perdón, y el tiempo que dan la entrevista es aproximadamente 1 año. Esto sí tiene un poco de verdad, porque entre el tiempo que Inmigración aprueba el perdón o que digan que todo está bien con los documentos y el tiempo que dan la cita para la entrevista es aproximadamente 1 año para Ciudad Juárez. En otros consulados puede ser un poco menos. Mito número 3 es que me van a negar porque tengo un tatuaje. Esto tiene un poco de verdad, pero no es así para todos los tatuajes. Entonces, un tatuaje es problema cuando Inmigración piensa que el tatuaje tiene algo que ver con pandillas. Entonces, Inmigración tiene un guía, un libro de imágenes, de palabras, de tatuajes que para ellos
quiere decir que es un tatuaje involucrando a pandillas. Si es así, inmigración sí tiene el derecho de negar un caso. Si su tatuaje no tiene nada que ver con pandillas, si es, por ejemplo, el nombre de uno de sus hijos o de su madre, o si es una imagen inocente, por ejemplo, un flor o sea, algo sencillo, algo que no tiene nada que ver con una pandilla, entonces no debe de haber problema y podemos dar al oficial de migración una explicación por escrito de por qué la persona recibió el tatuaje y qué significa ese tatuaje para él o ella. Mito número 4 es que el perdón es como una multa y nomás tengo que pagar la tarifa y me van a aprobar el caso. Desafortunadamente no es tan sencillo. Para que se pueda aprobar el perdón, uno tiene que comprobar que tiene padre, madre o cónyuge de ciudadano residente y que esa persona va a tener sufrimiento extremo si el aplicante no puede estar aquí en los Estados Unidos. También tienen que explicar por qué el papá, mamá o cónyuge no pueden ir al país del aplicante y vivir allá. Entonces, eso es el nivel, el estándar legal que migración está buscando, sufrimiento extremo. Entonces, no son cosas fuera de lo normal. Tiene que ver pruebas de cómo le afectaría al cónyuge o papá o mamá económicamente o emocionalmente o de su salud si el aplicante no puede estar aquí, y también explicar por qué no pueden regresar a su país con su cónyuge o papá o mamá. Entonces es importante tratar de evitar esto porque una negación puede resultar en que demandan a Corte de Inmigración, y si mandan una carta diciendo que ocupan más pruebas, entonces eso atrasa el caso. Entonces es muy importante desde un principio fijarse en qué son las pruebas que comprueban esa dificultad extrema y mandarlos desde un principio. Y si usted obtiene un abogado, entonces deben de darle una lista de las pruebas que pueden comprobar eso. Cada pareja es diferente, entonces, por ejemplo, la lista que yo doy es diferente para cada quien porque cada caso es diferente. Mito número 5 es que todo es decidido en esa entrevista. Entonces, en la entrevista sí es importante, pero hay que tomar en cuenta que ya que ha llegado a ese nivel de la entrevista, su petición familiar ya fue aprobado y el perdón, si es que ocupó perdón, ya fue aprobado también. Entonces, por supuesto que la entrevista es importante, pero usted va a la entrevista con esas aprobaciones también. Si van a evaluar el caso entero de nuevo, van a revisar su récord de huellas, su examen médico y también tomar en cuenta lo que dice en la entrevista. Entonces hay que tomar en cuenta que ya tienen esas otras aprobaciones y que aunque la entrevista sí es importante, con que el oficial se da cuenta de que todo lo que dicen concuerda con lo que está en el sistema, con lo que están en las aplicaciones, entonces la posibilidad de que aprueben el caso es alta. Sabemos que es interesante ir a la entrevista, irse de los Estados Unidos y ir a su país que quizás no ha vuelto por 15, 20 años. Debido a eso, para nuestros clientes, lo que hacemos para que se puedan sentir más cómodos es que damos un guía de qué hacer en cada cita para que se puedan sentir más cómodos y más apoyados. También tenemos una cita conmigo para repasar la entrevista y para darles una idea del tipo de preguntas que hacen en la entrevista. Hay que tomar en cuenta unas cosas adicionales. Entonces, primero, no es solamente la entrevista, también va a ir al examen médico y a la cita de huellas. Inmigración va a revisar todo, entonces es importante discutir con un abogado antes de someter su caso, cualquier convicción criminal o arresto, cualquier detención con migración, especialmente deportaciones. También tome en cuenta que si encuentren cualquier sustancia ilegal en los exámenes médicos que pueden negar su caso. Aparte de eso, en algunos casos, inmigración puede pedir perdones adicionales. Por ejemplo, si usted es papá o mamá y ayudó a un hijo indocumentado a entrar a los Estados Unidos, puede pedir un perdón. También hay ciertos tipos de perdones por convicciones criminales. Por eso también es importante discutir cualquier cosa así con un abogado de inmigración antes de someter su caso. ¿Tiene alguna pregunta sobre la entrevista o ha escuchado algún otro mito? Cuéntenos en los comentarios.